Grandes son las misericordias de Dios. Grandes son las bondades de nuestro Señor. La manifestación de su grandeza sobre nuestras vidas no tiene límites. Son grandes, son extensas. El cuidado que Él tiene contigo, con tu casa. El cuidado que Él tiene con sus hijos. Con cada uno de nosotros es grande. Es extenso. No se alcanza a comprender ni aún de cuántas cosas Dios nos ha librado, nos ha guardado, nos ha protegido, su mano poderosa allí, sustentándonos, sosteniéndonos en todo, soportándonos aún, nos soporta con amor. Y está la sustentación de Él sobre tu vida. Debes de saber cuánto Dios te ama, cuánto Dios te cuida, cuánto eres valioso, valiosa para el Señor. Eres muy valioso para Él. Él te ama y su cobertura está sobre ti. Sobre ti que estás escuchando en este momento este audio. Abre el corazón al Señor, deja que Él entre en él. Deja que Él te ministre, deja que Él te llene. Pídele al Señor, lléname, 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 Señor. Quiero estar vacío, no quiero estar vacía. Quiero estar lleno de tu presencia. Quiero estar llena, saturada de ti. Llena de tu presencia, amarte, Señor. Que tú seas mi todo, Señor. Que llenes mi corazón. Que no haya nada más que me llene, Señor. Quiero estar lleno ni de afanes, ni preocupaciones, ni de ansiedades, Señor. Quiero estar lleno de ti. Quiero que satures mi ser con tu presencia, Dios. Quiero conocerte, amarte, tener esa comunión contigo, Señor. Que inundes mi vida de tus consejos, de tu sabiduría, de tu paciencia, de tu fruto, de tu carácter, Dios. Que el carácter tuyo, Señor, sea el que me llene. Sea el que, Señor Dios mío, forme en mí un hombre, una mujer de bien, un hombre, una mujer de ejemplo, de testimonio para muchos, Señor. Que puedan verte, Señor Dios mío, en mis actos, en mis acciones, en mis respuestas, aún en mi silencio, Señor. Pueda ser testimonio para muchos. La palabra de vida para este día está en el libro de Filipenses, el capítulo 1, el verso 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Palabras verdaderas que salen de un corazón que se regocija en ser instrumento de Dios para llevar el evangelio, instrumento de Dios aún en el testimonio y en el ejemplo del padecimiento. ¿Cuántos podemos decir que hemos sido testimonio en un momento de aflicción o de padecimiento? ¿Cuántos podemos llegar a decir que nos gozamos en nuestras aflicciones, en lo que estamos pasando? Que no somos un manojo de nervios ni de quejas, sino que en realidad nos gozamos por lo que estamos viviendo. Y Pablo habla y reconforta a aquella iglesia para que ellos supieran de las cosas que le habían sucedido a Pablo. Era para progreso del evangelio. Era el progreso del evangelio. Era que el evangelio fuera extendido. Por eso él enfatizaba que no importaba lo que estaba sucediendo con su vida, lo que había sido era
algo glorioso, como cuando se agrega abono a la semilla, para que tenga ese efecto catalizador o eso que le empuje o que le ayude para poder crecer más rápidamente. Por eso aquellas prisiones se habían hecho notorias a todas las personas, porque como aquel que predicaba el evangelio ahora estaba allí metido, tal vez para muchos, bueno, ¿qué pecado habrá hecho? ¿Por qué está pasando esa situación? ¿Qué estará sucediendo con aquel apóstol? Tal vez quiso llamarse apóstol por sí mismo. Pusieron en duda su ministerio muchas veces, y él lo habla ahí en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 6, habla todo lo de su ministerio, lo que había tenido que sufrir, padecimientos, angustias, persecuciones, robos, naufragios, todo eso por la gloria de Dios, para que fuese cada vez más el ministerio que Dios le había entregado, fuese ensanchado. Por eso allí él anunciaba que las prisiones mismas se habían hecho patentes en Cristo, en donde a todo aquel que veía en él un testimonio de gozo, un testimonio de que no se callaba, sino que él cada vez más en esos momentos era que extendía el evangelio, escribía las cartas, no perdía el tiempo. Por eso aún la mayoría de hermanos cobraban ánimo por las prisiones, por los padecimientos. Decían, pero si aquel que está allí, y mira cómo vamos a visitarle, y tal vez salimos reconfortados, animados, tal vez salimos llenos de la presencia de Dios, del fuego del Espíritu, para poder anunciar la verdad. Se atrevían mucho más a hablar las palabras del Señor sin temor. Es nuestra vida una casa de ventanas abiertas para muchos. Las aflicciones que vivimos han glorificado a Dios en medio del pueblo que nos rodea, en medio de las personas que nos rodean. Las fuertes tormentas han permitido que muchos vean el obrar glorioso de Dios en nuestras vidas. ¿Sabías tú que debemos ser ejemplo aun cuando pasemos cosas difíciles? ¿Sabías tú que el Señor toma ejemplos como tomó a Abraham, como tomó a Pablo, como tomó siervos suyos, aunque fueron quebrantados, que aunque fueron pasados por fuego, siempre fueron testimonio, como aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron metidos en el horno de fuego? Ellos fueron testimonio delante de muchos, como Daniel fue testimonio delante de muchos, porque él no dobló sus rodillas frente a la estatua de Nabucodonosor, él no dobló sus rodillas frente a la idolatría, él se mantuvo firme y fue testimonio delante de muchos. Dios toma ejemplos de en medio de su pueblo. Dios toma escogidos de él para que sean testimonio. ¿Sabías tú que muchos ojos están puestos en tu hogar? Que tú, siendo hija de Dios, eres testimonio para muchos. Que eres una vida escogida con un llamado definido de Dios. Y muchos ojos están puestos en ti. Eres un escogido de Dios. Hay muchos ojos puestos en ti, naturales y espirituales. Muchas vidas aún que han sido sacrificadas por otros, que han sido tomadas primero de familias para que abran un camino, para que rompan brecha, para que abran el camino, para hacer fractura allí a muchas generaciones, y que por ese camino que empiezan a abrir, por ese camino sea conducida toda una casa, toda una familia. ¿Sabías tú que Dios te puede tomar a ti para que por medio de ti sea salvo aún tu esposo y tu casa? Vidas escogidas de Dios que no se les es permitido disfrutar o hacer o actuar como otras, porque son vidas escogidas como ejemplo en medio de la grey,
en medio de la casa, en medio de la familia. Y estas vidas el Señor las toma para que testifiquen en su carne de los hechos de Dios, de la paciencia, del perdón, que perdonan lo imperdonable, que pasan por alto la ofensa, que aman aun cuando estén recibiendo mal, que no actúan igual como actúa cualquier persona, que no son del común. Son vidas tomadas para manifestar la restauración de Dios. Esas vidas, aunque reciban menosprecio, aunque pasen momentos de aflicción, siempre tendrán una honra de parte de Dios por haber sido escogidos, por haber sido aún sacrificados en medio de allí, de la situación. ¿Sabes tú que tú te tienes que negar a muchas cosas de las que tú amas, de las que anhelas, de las que tú quieres, por amor a muchos que van a entrar por ese camino? Como Moisés, quien dejó toda la gloria egipcia para pasar allí en un desierto grande y espantoso, donde sería conducido todo un pueblo por la mano del Dios viviente. Y un pueblo que al mismo tiempo no era agradecido, porque si no eran agradecidos con Dios, mucho menos con el instrumento. Allí fue escogido para que, como ejemplo, también profetas fueron escogidos, Elías, siervos de Dios que vivieron una vida de negación, una vida negada, una vida sometida a la voluntad de Dios. Así como el Señor Jesucristo, quien entregó su vida hasta la muerte, quien obedeció sin importar nada, ni buscar lo suyo propio. Así como aquellos elegidos vivieron su proceso a causa del llamamiento y del propósito, muchos elegidos, muchos llamados de Dios que están en todo el mundo, aún son mal juzgados, aún son señalados, aún vituperados, aún escarnecidos, aún muchos perseguidos, sufren persecución en los diferentes países donde no se puede predicar el evangelio. Así Pablo vivió allí en su carne situaciones difíciles, pero fue ejemplo hasta el fin allí, hasta el fin de sus días fue el ejemplo y dejó plasmado allí a los filipenses que debían predicar la palabra del Señor sin importar nada, sin importar nada. Él se apropió de las demandas del reino. Con esa entrega genuina, dispuso su corazón, honró el llamamiento hecho por Dios, renunció a sí mismo y a lo suyo para manifestar la gloria de Dios en su vida, como tú has sido tomado, como tú, mujer que escuchas, has sido tomada para que seas lámpara en tu casa. Levántate en el poder de Dios, suelta todo lo que tengas que soltar y llénate de la presencia de Dios. Cierra tus oídos a todo aquello, a todo lo que te es murmuración, a todo lo que te quiere llevar a la derrota, a todo lo que te quiere llevar a la tristeza, a la melancolía, a la depresión. Tu varón que escuchas ha sido tomado por Dios como sacerdote de tu casa. Levántate en el poder de Dios, como Pablo, pelea la batalla, camina en pos de la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Te ha sido encomendado un sacerdocio. Levántate en el poder de Dios, sé efectivo en la obra. No importa las circunstancias que tú estés viviendo, no importa la tribulación que tú estés viviendo, debes de saber que Dios está contigo. Debes de saber que Dios te ha elegido y ha elegido tu vida y ha elegido tu casa para salvación, que llevarás consigo las marcas de un camino difícil, de una entrega total y no parcial, sino total, donde solo el nombre de Dios será glorificado en tu vida si verdaderamente la entregas al llamado de Dios. Debes de saber, mujer, que has sido tomada como ejemplo para que tus hijos crezcan viendo una mujer de fe,
una mujer que no habla en despropósito, una mujer que mide sus palabras, una mujer que no habla, que no murmura, una mujer que adora a Dios, que alaba a Dios, que dobla sus rodillas. ¿Cuántas veces tus hijos te han visto con las rodillas dobladas, orando al Señor? ¿Cuántas veces tus hijos te han visto allí clamando? ¿Cuántas veces tus hijos te han visto proferir palabra de restauración y de levantamiento y no murmuración? Por eso, mujer, deja plasmado este legado en tus hijos y levántate en el poder de Dios para que toda tristeza se vaya de tu casa, para que sea quitado lo oprobio de tu casa, para que verdaderamente goces de la restauración de Dios y solamente el nombre de Él sea glorificado y exaltado por los muchos que te vean, por los muchos que vean cómo tu vida verdaderamente es un testimonio de entrega, de sanidad, de levantamiento y de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Y yo oro por ti para que en medio de la tribulación, de la dificultad, en medio de la prueba, de tu boca salga alabanza, que seas testimonio para muchos, aún para tu familia que te ve, que seas testimonio, que tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu vida sea testimonio, seas mujer soltera, seas viuda, seas separada aún y hayas vivido la separación de un hogar, reciba la restauración de Dios, el levantamiento de Dios, la sanidad de Dios sobre tus hijos, sobre tu vida. Si aún estás esperando que llegue tal vez un varón que Dios te ha prometido, un esposo, puedas entender que el Señor quiere que te goces en los momentos de tu soltería, que le abraces, que le adores, que le ames, que seas testimonio a muchas mujeres en el momento de la espera, que no te llenes de ansiedad, sino que verdaderamente Cristo sea el centro de tu vida. Recibe toda bendición, recibe fuerzas nuevas, aliento nuevo, recibe la capacidad de ser sabia, de ser entendida y de ser prudente en el nombre poderoso de Jesús. Que cada acto que tú hagas, que todo lo que tú hagas sea para glorificar el nombre de Dios y que todo lo que tú hagas sea en el amor del Señor, en la dirección y en la voluntad de Él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.